En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Imploremos la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo firmemente, Dios mío, que por razón de vuestra inmensidad estáis en todo lugar, que estáis aquí delante de mí, dentro de mí, en medio de mi corazón, viendo los más ocultos pensamientos y afectos de mi alma, sin poderme esconder de vuestros divinos ojos. ¿Quién soy yo, Dios mío, delante de vos? ¡Ay, miserable de mí, que bien veo, soy un puro nada, y con todo me atrevo a ponerme en vuestra divina presencia! Perdonadme, Señor, el arrojo que nace de la suma necesidad que tengo de vos. Aquí vengo, como enfermo al médico, para que me sanéis, como pecador al santo, para que me santifiquéis, y como pobre, y mendigo al rico, para que me llenéis de vuestros divinos dones. Os adoro, Dios mío, con el mayor rendimiento, por mi único soberano Señor, confesando con toda verdad que no soy digno de estos inestimables beneficios. Os suplico, Dios mío, me deis gracia, para hacer fructuosamente esta meditación, para gloria vuestra, y bien de mi alma. Dadme santos conocimientos en el entendimiento, y fervorosos afectos en la voluntad. Dadme que deseche con diligencia las distracciones de cosas malas e impertinentes, y que esté siempre atento a lo que debo considerar, haciendo que tome resoluciones prácticas de lo que más me importa. Y para este mismo fin os ruego a vos Virgen Santísima, Madre y amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis estas gracias, para sacar mucho fruto de esta oración. Amén. La meditación del día, por San Alfonso María de Ligorio, es la invocación a los santos. 1. ¿Es bueno y útil recurrir a la intercesión de los santos? Aquí se plantea la cuestión de si es necesario recurrir también a la intercesión de los santos para obtener la gracia de Dios. Que es cosa lícita y útil invocar a los santos, como intercesores, para que nos obtengan, por los méritos de Jesucristo, lo que nosotros, por nuestros deméritos, no somos dignos de recibir, es doctrina de la Iglesia, declarada por el Concilio de Trento. Es bueno y útil invocarlos por súplica, y acudir en su ayuda y asistencia para obtener beneficios de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Tal innovación fue condenada por el impío Calvino, pero de la manera más ilógica. Porque si es lícito y provechoso invocar a los santos vivos para que nos ayuden, y rogarles que nos asistan en las oraciones, como hizo el profeta Baruch, y rogad por nosotros al Señor nuestro Dios, y San Pablo, hermanos, rogad por nosotros, y como el mismo Dios mandó a los amigos de Job que se encomendaran a sus oraciones, para que por los méritos de Job los viera con buenos ojos, ide a mi siervo Job. Y mi siervo Job orará por vosotros, y yo aceptaré su intercesión. Sí, pues, es lícito encomendarse a los vivos, ¿cómo puede ser ilícito invocar a los santos que en el cielo gozan de Dios cara a cara? Esto no es despectivo para el honor debido a Dios, sino que lo duplica, pues es honrar al Rey no solo en su persona, sino también en sus siervos. Por eso, dice Santo Tomás, es bueno recurrir a muchos santos, porque por las oraciones de muchos podemos obtener a veces lo que no podemos por las oraciones de uno solo. Y si alguien objetase, pero, ¿por qué recurrir a los santos para que rueguen por nosotros, cuando ya ruegan por todos los que son dignos de ello? El mismo doctor responde, que no se puede decir que nadie sea digno de que los santos recen por él, sino que se hace digno recurriendo al santo con devoción. 2. ¿Es bueno invocar también a las almas del purgatorio? De nuevo se discute si sirve de algo encomendarse a las almas del purgatorio.
Algunos dicen que las almas en ese estado no pueden orar por nosotros, y estos se apoyan en la autoridad de Santo Tomás, quien dice que esas almas, mientras están siendo purificadas por el dolor, son inferiores a nosotros, y por lo tanto, no están en estado de orar por nosotros, sino que más bien requieren nuestras oraciones. Pero muchos otros doctores, como Bellarmino, Silvio U., el cardenal Gatti, Lessius, Medina y otros, afirman con gran probabilidad, que debemos creer piadosamente que Dios manifiesta nuestra oración a esas almas santas, para que ellas oren por nosotros, y que así se mantenga entre ellas y nosotros el intercambio caritativo de la oración mutua. Tampoco presentan mucha dificultad las palabras de Santo Tomás, porque, como dicen Silvio y Gatti, una cosa es no estar en estado de orar, y otra no poder orar. Es verdad que esas almas no están en estado de orar, porque, como dice Santo Tomás, mientras sufren son inferiores a nosotros, y más bien requieren nuestras oraciones. Sin embargo, en este estado están bien capacitadas para orar, pues son amigas de Dios. Si un padre tiene confinado a un hijo a quien ama tiernamente por alguna falta, si el hijo entonces no está en estado de orar por sí mismo, ¿es esa alguna razón por la que no pueda orar por otros, y no puede esperar obtener lo que pide, conociendo, como conoce, el afecto de su padre por él? Así las almas del purgatorio, siendo amadas de Dios y confirmadas en gracia, no tienen absolutamente ningún impedimento para no rezar por nosotros. Sin embargo, la Iglesia no las invoca, ni implora su intercesión, porque ordinariamente no tienen conocimiento de nuestras oraciones. Pero podemos creer piadosamente que Dios les hace conocer nuestras oraciones, y entonces ellas, llenos de caridad como están, con toda seguridad no omiten rezar por nosotros. Santa Catalina de Bolonia, siempre que deseaba algún favor, recurría a las almas del purgatorio, y era inmediatamente escuchada. Incluso atestiguaba que por intercesión de las almas del purgatorio había obtenido muchas gracias que no había podido obtener por intercesión de los santos. 3. Es nuestro deber rezar por las almas del purgatorio. Pero aquí permítanme hacer una digresión en favor de esas santas almas. Si deseamos la ayuda de sus oraciones, es justo que nos preocupemos de ayudarlas con nuestras oraciones y buenas obras. He dicho que es justo, pero debería haber dicho que es un deber cristiano, porque la caridad nos obliga a socorrer a nuestro prójimo cuando requiere nuestra ayuda, y podemos ayudarle sin graves inconvenientes. Ahora bien, es cierto que entre nuestros prójimos se cuentan las almas del purgatorio, que, aunque ya no viven en este mundo, no han abandonado la comunión de los santos. Las almas de los piadosos difuntos, dice San Agustín, no están separadas de la Iglesia, y Santo Tomás dice más a nuestro propósito, que la caridad que se debe a los difuntos que murieron en gracia de Dios es sólo una extensión de la misma caridad que debemos a nuestro prójimo mientras vivimos. La caridad, que es el vínculo que une a los miembros de la Iglesia, se extiende no sólo a los vivos, sino también a los muertos que mueren en la caridad. Por lo tanto, debemos socorrer, según nuestra capacidad, a esas almas santas como a nuestros prójimos, y como sus necesidades son mayores que las de nuestros otros prójimos, por esta razón nuestro deber de socorrerlas parece ser también mayor. Pero ahora, ¿cuáles son las necesidades de esos santos prisioneros? Es cierto que sus dolores son inmensos. El fuego que los tortura, dice San Agustín, es más atroz que cualquier dolor que el hombre pueda soportar en esta vida. Ese fuego será más doloroso que cualquier cosa que el hombre pueda sufrir en esta vida. Santo Tomás piensa lo mismo, y lo supone idéntico al fuego del infierno. Los condenados son atormentados y los elegidos purificados en el mismo fuego. Y esto solo se refiere a las penas del sentido. Pero el dolor de la pérdida, es decir, la privación de la vista de Dios, que sufren esas santas almas, es mucho mayor, porque no solo su afecto natural, sino también el amor sobrenatural de Dios, con el que arden, las atrae con tal violencia a unirse con su soberano bien, que cuando ven la barrera que sus pecados han puesto en el camino, sienten un dolor tan agudo, que si fueran capaces de morir, no podrían vivir ni un momento. De modo que, como dice San Crisóstomo,
este dolor de la privación de Dios las tortura incomparablemente más que el dolor del sentido. Las llamas de 1000 infiernos juntos no podrían infligir tantos tormentos como el dolor de la pérdida por sí misma. De modo que esas santas almas preferirían sufrir cualquier otra tortura posible antes que verse privadas por un solo instante de la unión con Dios que anhelan. Por eso dice Santo Tomás, que el dolor del purgatorio excede a todo lo que se puede soportar en esta vida. Y Dionisio el Cartujo cuenta, que un muerto, que había resucitado por intercesión de San Jerónimo, dijo a San Cirilo de Jerusalén que todos los tormentos de esta tierra son refrescantes y deliciosos cuando se comparan con el menor dolor del purgatorio. Si todos los tormentos del mundo se compararan con el menor que se puede tener en el purgatorio, parecerían confortables. Y añade, que si un hombre hubiera probado una vez esos tormentos, preferiría sufrir todas las penas terrenales que el hombre puede soportar hasta el día del juicio, que sufrir por un día el menor dolor del purgatorio. De ahí que San Cirilo escribiera a San Agustín, que en cuanto a la inflicción del sufrimiento, estos dolores son los mismos que los del infierno, su única diferencia es que no son eternos. De ahí que veamos que los dolores de estas almas santas son excesivos, mientras que, por otra parte, no pueden evitarlos, porque como dice Job, están encadenadas y atadas con los cordones de la pobreza. Están destinadas a reinar con Cristo, pero se les impide tomar posesión de su reino hasta que se cumpla el tiempo de su purgación. Y no pueden ayudarse a sí mismos, al menos no lo suficiente, incluso según aquellos teólogos que afirman que pueden obtener algún alivio con sus oraciones, para deshacerse de sus cadenas, hasta que hayan satisfecho por completo la justicia de Dios. Esto es precisamente lo que un monje cisterciense dijo al sacristán de su monasterio: ayúdame, te lo suplico, con tus oraciones, porque por mí mismo no puedo obtener nada. Y esto concuerda con el dicho de San Buenaventura: la indigencia impide la solvencia. Es decir, esas almas son tan pobres, que no tienen medios de hacer satisfacción. Por otra parte, siendo cierto, y aun de fe, que con nuestros sufragios, y principalmente con nuestras oraciones, como particularmente lo recomienda y practica la Iglesia, podemos aliviar a esas santas almas, no sé cómo excusar de pecado a aquel hombre que descuida prestarles algún auxilio, al menos con sus oraciones. Si el sentido del deber no nos persuade de socorrerlas, pensemos en el placer que dará a Jesucristo vernos esforzarnos por librar de la cárcel a sus amadas esposas, para tenerlas con Él en el paraíso. Pensemos en el cúmulo de méritos que podemos acumular practicando este gran acto de caridad. Pensemos, además, que esas almas no son ingratas, y nunca olvidarán el gran beneficio que les hacemos aliviándolas de sus penas, y consiguiéndoles, con nuestras oraciones, la anticipación de su entrada en la gloria, de modo que cuando estén allí nunca dejarán de rezar por nosotros. Y si Dios promete misericordia al que practica, misericordia para con su prójimo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Puede esperar razonablemente salvarse quien se acuerda de ayudar a esas almas tan afligidas, y sin embargo, tan queridas por Dios? Jonatán, después de haber salvado a los hebreos de la ruina mediante una victoria sobre sus enemigos, fue condenado a muerte por su padre Saúl por haber probado un poco de miel en contra de sus órdenes expresas, pero el pueblo se presentó ante el rey y dijo: «Ha de morir, pues, Jonatán, que ha realizado esta gran salvación en Israel». Así que podemos esperar, que si alguno de nosotros alguna vez obtiene, por sus oraciones, la liberación de un alma del purgatorio, esa alma dirá a Dios: «Señor, no permitas que se pierda quien me ha librado de mis tormentos». Y si Saúl perdonó la vida a Jonatán a petición de su pueblo, Dios no negará la salvación de un cristiano a las oraciones de un alma que es su propia esposa. Además, San Agustín dice que Dios hará que aquellos que en esta vida hayan socorrido más a esas santas almas, cuando lleguen ellos mismos al purgatorio, sean más socorridos por otros. Puedo observar aquí que, en la práctica, uno de los mejores sufragios es oír misa por ellas, y durante el santo sacrificio recomendarlas a Dios por los méritos y la pasión de Jesucristo. Puede usarse la forma siguiente: Padre eterno,
te ofrezco este sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, con todos los dolores que padeció en su vida y en su muerte, y por su pasión te encomiendo las almas del purgatorio, y especialmente la de tal persona. Y es un acto muy caritativo encomendar, al mismo tiempo, las almas de todos los que están a punto de morir. 4. ¿Es necesario invocar a los santos? Cualquiera que sea la duda sobre si las almas del purgatorio pueden o no rezar por nosotros, y por consiguiente, si es o no útil encomendarse a sus oraciones, no puede haber duda alguna respecto a los santos. Porque es cierto que es utilísimo recurrir a la intercesión de los santos canonizados por la Iglesia, que ya gozan de la visión de Dios. Suponer que la Iglesia puede errar en la canonización, es pecado, o es herejía, según San Buenaventura, Belarmino y otros, o al menos próximo a la herejía, según Suárez, Azorio, Gatti y otros, porque el soberano pontífice, según Santo Tomás, es guiado por la infalible influencia del Espíritu Santo de manera especial cuando canoniza a los santos. Pero volviendo a la cuestión que acabamos de proponer, ¿estamos obligados a recurrir a la intercesión de los santos? No quiero entrometerme en la decisión de esta cuestión, pero no puedo omitir la exposición de una doctrina de Santo Tomás. En varios lugares antes citados, y especialmente en su libro de las sentencias, establece expresamente como cierto que todo hombre está obligado a orar, porque, como él afirma, de ninguna otra manera pueden obtenerse de Dios las gracias necesarias para la salvación, sino por la oración. Todo hombre está obligado a orar, por el hecho de que está obligado a procurarse el bien espiritual, que sólo puede obtenerse de Dios, de modo que sólo puede obtenerse pidiéndoselo a Dios. Luego, en otro lugar del mismo libro, propone la pregunta exacta, ¿si estamos obligados a rogar a los santos para que intercedan por nosotros? Y responde de la siguiente manera, para captar su verdadero sentido, citaremos el pasaje completo, según Dionisio. El orden que Dios ha instituido para su criatura requiere que las cosas que están lejos puedan ser llevadas a Dios por medio de las cosas que están más cerca de Él. Por tanto, como los santos del cielo son los más cercanos a Él, el orden de su ley exige que nosotros, que, permaneciendo en el cuerpo estamos ausentes del Señor, seamos llevados a Él por medio de los santos, y esto se efectúa por la bondad divina que derrama sus dones a través de ellos. Y como el camino de nuestro retorno a Dios debe corresponder al camino de los bienes que proceden de Él hacia nosotros, se sigue que, como los beneficios de Dios descienden a nosotros por medio de los sufragios de los santos, debemos ser llevados a Dios por el mismo camino, para que por segunda vez podamos recibir sus beneficios por la mediación de los santos. De ahí que los hagamos nuestros intercesores ante Dios y, por decirlo así, nuestros mediadores, cuando les pedimos que oren por nosotros. Nótense bien las palabras, el orden de la ley de Dios exige, y nótense especialmente las últimas palabras, así como los beneficios de Dios descienden hasta nosotros por medio de los sufragios de los santos. De la misma manera debemos ser llevados de nuevo a Dios para que por segunda vez podamos recibir sus beneficios por la mediación de los santos. De modo que, según Santo Tomás, el orden de la ley divina exige que los mortales nos salvemos por medio de los santos, en cuanto que recibimos por su intercesión la ayuda necesaria para nuestra salvación. Luego pone la objeción de que parece superfluo recurrir a los santos, puesto que Dios es infinitamente más misericordioso que ellos y está más dispuesto a escucharnos. A esto responde diciendo, Dios lo ha ordenado así, no por falta de misericordia de su parte, sino para mantener el orden correcto que ha establecido universalmente, de obrar por medio de causas segundas. No es por falta de su misericordia, sino para preservar el mencionado orden en la creación. En conformidad con esta doctrina de Santo Tomás, el continuador de Tourneley y Silvius escribe que, aunque solo se debe orar a Dios como autor de la gracia, sin embargo, estamos obligados a recurrir también a la intercesión de los santos, a fin de observar el orden que Dios ha establecido con respecto a nuestra salvación, que es, que el inferior debe ser salvado implorando la ayuda del superior. Por la ley de la naturaleza estamos obligados a observar el orden que Dios ha establecido, pero
Dios ha establecido que el inferior obtenga la salvación implorando la ayuda de su superior. Oración final. Os doy gracias, Dios mío, de la paciencia que vos habéis tenido, y merced que me habéis hecho en sufrirme en vuestra presencia en esta meditación, y aun en los buenos pensamientos, afectos y resoluciones que me habéis comunicado en ella, pues todo lo miro como venido de vos, de quien desciende todo bien. Os ofrezco, Señor, las resoluciones hechas en esta meditación en unión de los méritos de Jesucristo Señor nuestro, vuestro Hijo, para que así os sean agradables, y las preservéis de las asechanzas de los enemigos malignos. Os suplico, me deis gracia para poderlas en ejecución, y ser fiel en lo que he resuelto en vuestra presencia, para cuyo fin os suplico a vos, Virgen Santísima, Madre y Amparo de pecadores, Ángel de mi guarda, y santos de mi devoción, que intercedáis por mí, y me alcancéis esta gracia. Amén. Gracias por escuchar este audio. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te conceda la paz.